Los saludo cordialmente, espero que se encuentren bien. Nos corresponde mencionar aspectos de la última unidad de este curso, se refiere a contabilidad. Los, el tema relativo a economía, la micro y macroeconomía ya fue abordado en sus aspectos más importantes, dejando muchos, por cierto, fuera por un tema de tiempo y de modalidad de estudio también que tenemos este semestre. Fueron evaluados tanto en el test como certamen rendido de forma extraordinaria en una semana. Este aspecto se controlará en el examen, es un aspecto importante y al cual tienen que dedicarle estudio porque muchas veces presenta cierta complejidad. La contabilidad van a encontrar ustedes distintos conceptos en la doctrina contable, pero supone una entrega de información. Como ustedes ven, en el fondo es una verdadera radiografía, un escáner que se le efectúa a un determinado agente económico, a una empresa. Y a partir de ese análisis se obtiene información que puede ser buena, puede ser mala respecto al funcionamiento de una entidad. Entonces es una técnica que recoge, analiza y resume en términos monetarios la información de una empresa o de una persona desde el punto de vista económico. Las funciones que cumple es que entrega información. Como ustedes ven en su guía, el manejo racional de toda empresa requiere la adopción de medidas. Ya una empresa no se echa a andar, ¿cierto?, con las mismas medidas para que se mantengan de forma inamovibles ya en el tiempo, sino que necesariamente eh, para ustedes será bastante familiar, para los que tengan padres que tengan algún tipo de empresa, ya la adopción de medidas. Ellos, ¿cierto?, se van adecuando al contexto, a la coyuntura, a las diversas circunstancias y van tomando decisiones. Esas decisiones las toman en base a la información que ellos obtienen de forma presencial muchas veces porque trabajan en el negocio, pero aquellos que no, ¿cierto?, trabajan en el negocio y que actúan de una forma más impersonal, obtienen información a partir de los datos. ¿Y cuáles son los datos de una empresa? Los datos contables. Entonces, este manejo racional supone medidas. Una decisión adecuada sobre esta se debe en gran parte a la información de que el empresario disponga. La contabilidad en este sentido bien llevada, o sea, una contabilidad objetiva, una contabilidad fidedigna, le suministra entonces al empresario en forma expedita, barata y rápida información necesaria para tal fin, para tomar decisiones. Entonces eso le permite controlar la gestión. La obtención de la información posibilita la contabilidad ante hechos ya ocurridos sería del todo insuficiente para el éxito empresarial si ésta no proporciona a la vez los elementos necesarios para preservar el patrimonio de la empresa, para controlar la adhesión a las políticas implementadas y para corregir las medidas adoptadas. Muchas veces determinadas medidas es común en cualquier tipo de empresa que no se hayan traducido necesariamente en un resultado positivo. Por ende hay que dejarlas sin efecto, ¿ya? O bien, ¿cierto?, modificarlas y tomar otro tipo de medidas, ¿ya? Esta información es requerida por quienes toman decisiones, ya sean administradores, los inversionistas, los acreedores en general, por todas las personas que tengan algún interés sobre la situación financiera y los resultados de una organización. Nos interesa entonces, nos informa, la situación actual de la empresa, cuál ha sido su evolución desde un determinado año, teniendo en cuenta el pasado, explicando el presente y tratando de prever el futuro que va a tener la entidad. Entonces, ¿a quién le importa la contabilidad? Le importa a todo aquel que tenga relaciones laborales o comerciales con la empresa. En este sentido, por supuesto, le importa al empresario, puesto que es su activo, es su propiedad. Le mostrará los resultados entonces de su empresa. Son sus bienes. Le importa a los administradores, a los ejecutivos, a los que están trabajando, a los que contrata el empresario, a ese capital humano, para hacer rendir una empresa, para que una empresa sea eficiente en la administración de los recursos, para que obtenga ganancias. A ellos, claro, le importará esta información, porque si no, si la información es mala, significa que sus medidas, ¿cierto?, no se están traduciendo en buenos resultados. Entonces le sirve para evaluar el cumplimiento, eficiencia y eficacia de sus políticas. Le interesará a los accionistas y a los socios, por supuesto, que no tienen facultad de administración, como ustedes ven en su guía. Claro, porque ellos a través de esta información entonces evalúan las medidas adoptadas por aquellos que sí tienen el poder de decisión, de administración. Los socios, los accionistas, son miembros, son parte del dominio, ¿cierto?, de la empresa, son personas que tienen determinada parte o cuotas en el dominio de la misma empresa. A los trabajadores también les va a interesar, ya que hay un tipo de remuneración
que está unido directamente a los resultados de la empresa, que son las gratificaciones. ¿Ya? A ciertos organismos estatales, al Estado siempre le interesa cómo a uno le vaya, ¿ya? No necesariamente en un sentido bueno. Le interesa, ¿cierto?, a los órganos estatales porque ellos van a controlar, van a fiscalizar el cumplimiento de diversas disposiciones legales, vinculadas muchas de ellas al pago de tributo, al pago de impuestos. Fíjese ustedes, al Servicio de Impuesto Interno le interesa mucho, ¿cierto?, que a usted le vaya bien. Y cuando a usted le va mal, de acuerdo a los registros contables, ellos dicen, ¿le estará yendo realmente mal? Investigan hasta eso, ¿ya? Porque empiezan a ver que hay cosas que no le calzan, ¿ya? Y eso sucede cuando la contabilidad es mal llevada o es una contabilidad derechamente no fidedigna, falsa, mentirosa, donde empresas, ¿cierto?, hacen aparecer en sus registros contables pérdidas, hacen aparecer, ¿cierto?, malos resultados, con el objeto de ir disminuyendo las bases imponibles sobre las cuales se les van a aplicar determinadas tasas impositivas. Y eso determina que en el fondo tengan que pagarle más al Estado. Entonces el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, el amigo inseparable de la empresa, siempre está interesado en que le vaya bien. Y cuando le va mal, como que no le cree. Y le dice, mejor lo voy a revisar. Voy a ver, ¿cierto?, si realmente a usted le está yendo mal. A los acreedores de la empresa, claro, a los que la empresa le debe dinero. Si usted le debe dinero a alguien, ¿ya?, a esa otra persona le va a interesar que a usted le vaya bien, porque si a usted le va mal, usted no le va a poder pagar. ¿Ya? También, obviamente, a las empresas y a los inversionistas, a quienes quieran creer en una empresa, invertir su dinero, su propiedad en esa empresa. Claramente uno no va a ir a invertir fondos sin antes analizar la empresa en la cual quiero invertir. Tengo que analizar, si soy medianamente diligente, si la empresa en la cual quiero invertir una parte importante de mi patrimonio es una buena empresa, es una empresa a la que le esté yendo bien, es una empresa que esté teniendo buenos resultados. Si voy a invertir en una empresa que tenga puras pérdidas, claramente puede ser eso una mala inversión, ¿ya? Entonces, los inversionistas, antes de hacer, ¿cierto?, sus inversiones, analizan contablemente los resultados, analizan los estados financieros de una determinada entidad. ¿Qué características tiene esta información contable que ustedes tienen que retener? Es significativa, completa, económica y oportuna, o sea, una buena información contable, ¿cierto?, lo es en la medida que cumpla esos requisitos. Que sea significativa, perdón, sí, quiere decir, ¿cierto?, que debe ser exacta, clara, debe ser verdadera, específica para cada nivel de acción. Que sea exacta quiere decir que los registros y los estados contables deben corresponder con los datos de los documentos originales, los que a su vez deben reflejar la realidad de lo ocurrido. Eso es difícil a veces, pero así debiese ser, porque si no nos vamos a estar engañando a nosotros mismos con esta información, si no es una información exacta. Debe ser clara, su presentación no debe inducir a error respecto a su contenido, debe ser verdadera. Esto es un aspecto de lo más relevante. Debe expresar la situación real de la empresa. Por eso el Código Tributario aquí habla de contabilidad fidedigna. Si no, claramente nos vamos a estar engañando a nosotros. Nosotros no vamos a poder tomar decisiones en base a una información que sea falsa. Es como un consumidor que compra un producto en virtud de una publicidad que es falsa. La publicidad también le está entregando información. Y de hecho eso se sanciona en la ley del consumidor como una publicidad falsa, engañosa, que a él lo llevó a adoptar una determinada decisión que fue tergiversada por la información recibida, ¿ya? Lo mismo acá, pero aquí el daño no me lo está haciendo un tercero, me lo estoy haciendo yo mismo, ¿ya? Si mi contabilidad es falsa, las decisiones que yo nunca voy a poder tomar decisiones a partir de esa información, para empezar, porque esa información no corresponde a la realidad. O sea, voy a tomar decisiones en base a datos que no existen, salvo que yo tenga, ¿cierto?, un libro privado donde vaya registrando la información que sí es verdadera. Específica para cada nivel de acción. Debe tener formas y características distintas, según el usuario que se destine. En este sentido, por ejemplo, la información que precise el administrador será diferente de aquella que necesita el jefe de producción de un determinado departamento. O sea, fuera de todas estas características, la contabilidad tiene que ser verdadera, y cuando no es verdadera, cuando hay falsedad, eso puede implicar delito, ¿ya? Fuera de que yo me estoy perjudicando a mí mismo, ¿cierto?, también voy a incurrir en una conducta que va a ser antijurídica. Por otro lado, como ustedes ven, tiene que ser completa. La información debe cubrir la totalidad de las actividades de la empresa o el área que interesa. Solo de esa forma van a ser válidas las conclusiones que se pueden extraer sobre su situación económica y financiera.
debe ser económica, ¿ya? En este sentido, se requiere en el fondo que el establecimiento y mantención de un sistema contable va a tener cierto costo, porque vamos a tener que incurrir en costos para financiar elementos técnicos, recursos humanos, y, y la idea es que nosotros podamos hacer un balance, ¿ya? Ya que el costo que nos signifique un sistema contable debe ser inferior al beneficio que uno va a poder obtener de la información que me va a suministrar ese sistema. Tiene que ser oportuna, la información debe estar disponible en el momento en que se requiera. Para el acierto de las decisiones que se toman al interior de la empresa, no solo se necesita disponer cierta buena información, sino además que esta esté disponible cuando yo la voy a necesitar. Entonces, la información contable que cumple con estas características es una información que es óptima, es capaz de cumplir cabalmente sus funciones u objetivos encomendados a la contabilidad como una técnica auxiliar de la administración empresarial. En cuanto a los principios, ustedes van a ver que existen distintos principios contables, ¿ya? Distintos ciertos principios contables que son verdaderas convenciones en que se basa la contabilidad. O sea, son, como dice su guía, son criterios generalmente aceptados para, ¿cierto?, hacer las anotaciones, ¿cierto?, plasmar los asientos, los registros contables. Si no existieran estas convenciones, estos principios que deben ser respetados por cada contador, cada uno empezaría a registrar la información según sus propios criterios. Entonces no podría entrar otro contador a leer la información de la empresa, porque nunca entendería los criterios, ¿cierto?, de otro contador. O sea, no sería fácil comprender el sentido de la información que proporcionan los estados, o al menos no se podría tener confianza en su contenido si en la acumulación de las cifras o en la presentación de la información no se hubieran aplicado ciertas normas previamente establecidas por la práctica que se denominan principios contables. Si no existieran estos principios o convenciones, cada contador, como decíamos, aplicaría su propio criterio, tanto en la forma de llevar los registros como en la manera de presentar la información. Y cuando un tercero quisiera hacer uso de esa información, tendría primero que conocer los principios con que se llevan, ¿cierto?, los registros contables y la forma en que se prepararon los estados financieros. Estos principios, ¿cierto?, son distintos, eh, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Hay principios relativos a la empresa, principios relativos a los hechos registrables y el uso, ¿cierto?, de la moneda, principios relativos al método para efectuar las anotaciones, principios relativos a las anotaciones contables, principios sobre el momento en que una operación afecta los resultados de una empresa, principios relativos a los estados contables. Para estos efectos, me interesan estos cuatro que ustedes están viendo, ¿cierto?, en esta presentación. El principio de la entidad, como ustedes ven en su apunte y van a estudiar en otras disciplinas del derecho, hasta el siglo XX la empresa se identificaba con el dueño. Esa era la regla antes, el dueño era la empresa, y esa es la peor manera de llevar una empresa, cuando se confunde el dueño con la empresa, ¿ya? Es decir, lo que era propiedad del dueño lo era también de la empresa. Este criterio tenía su origen en que en un comienzo las empresas eran unipersonales, existía una sola persona detrás de la empresa, y el dueño entonces respondía ante los acreedores con todo su patrimonio, con todos sus bienes, ¿cierto? Eran uno solo, eran uno solo. Entonces la empresa no existía sin el dueño, ¿cierto? Y el dueño era la empresa. Al surgir las sociedades, las asociaciones, ¿ya?, lo que requirió esta economía de mercado basada, ¿cierto?, en un consumo masivo, fueron que se empezaran, ¿cierto?, a unar, a empezar a juntar grandes capitales. Estos capitales se juntaban, ¿cierto?, y permitían producciones en masa, ¿ya? Grandes, ¿cierto?, empresas, surgen las grandes corporaciones. Entonces, al surgir esta sociedad fue necesario separar los patrimonios personales, los bienes personales de los socios accionistas de los bienes que la empresa poseía. Aquí, ¿cierto?, entonces la empresa empieza a ser todo un arte, empieza a ser una persona distinta de los socios individualmente considerados. Ya nace el concepto de lo que conocemos como la persona jurídica, una ficción legal, ¿cierto?, en virtud del cual suponemos que esta persona ficticia, posee derechos y obligaciones, ¿ya? El concepto de entidad es equivalente al de persona jurídica y significa que la empresa es un ente o una persona diferente de la de los dueños, de los socios o accionistas. Siendo así, no puede incluirse en los registros. Y esto es importante para lo que vamos a ver después, a propósito de las cuentas. No podemos incluir en los registros de la entidad ninguna operación que el dueño, socio o accionista realice en forma particular. Por ejemplo, la compra de un automóvil, efectuada por un dueño para su uso privado, no debe registrarse como tal en la contabilidad de la empresa.
Si el propietario paga el automóvil con fondos retirados de la empresa, que es un activo de él, ¿ya? Pero utiliza fondos de la empresa, en la contabilidad tenemos que registrar un retiro de fondos con cargo a la cuenta particular del dueño de la entidad, pero no la compra del vehículo, asunto que es ajeno a la empresa, activo que no es de la empresa, no es para realizar su giro. Del mismo modo, tampoco se registrará como gasto en la contabilidad el consumo de gasolina, lubricantes y reparaciones de dicho automóvil, sino como un retiro de fondos por parte del dueño, si tales gastos son pagados, ¿cierto?, por la empresa. Otro principio es la moneda como común medida de valores, ¿ya? El registro en términos monetarios de hechos que suceden en distintos periodos está basado en el supuesto de que la moneda tiene un valor constante que permite expresar un mismo hecho económico en forma equivalente a través del tiempo. Si la moneda mantuviese su poder adquisitivo sin alteraciones, serviría como común denominador de valores. Sin embargo, hemos visto que la moneda va perdiendo poder por la inflación, se va depreciando y por lo tanto la acumulación de operaciones expresadas en moneda de diferente valor pierde significado, ya que una suma de partidas heterogéneas carece de sentido. Por ende, cierto, es necesario para homogeneizar las partidas, para poder sumarlas, cierto, eso va a ser necesario, ¿cierto? Poder lograr una homogeneidad de partidas. Y ello se logra a través de ajustes especiales que se denominan corrección monetaria, mecanismos de reajustabilidad, sin los cuales la información que entrega los balances resultaría distorsionada. Los criterios aplicados al ajuste deben ser explicados en notas aclaratorias anexas. El siguiente principio es uno de los que yo quiero que ustedes retengan para ir después resolviendo los ejercicios que vamos a ver más adelante. Es el principio de la partida doble. Y como ustedes tienen en su apunte, se trata más bien de un método de registro. La técnica contable del registro sistemático racional se basa en el principio de la doble partida. Este principio refleja un juego de obligaciones y de derechos que ineludiblemente va atado en forma simultánea a cada hecho económico. Esto lo podemos relacionar con el flujo circular de la economía. Cada gasto que uno hace es un ingreso para otro. El gasto de otro es un ingreso, ¿cierto?, para mí. De esta manera, el principio se refiere a que en toda transacción comercial tenemos que registrar el derecho y la obligación que surgen para la empresa. Así, en el primer ejemplo, la empresa compra materias primas al contado, ¿ya?, que utilizan su giro. Tenemos que registrar el ingreso de ellas como un activo, que son bienes, y al mismo tiempo el egreso por el valor que se pagó por las mismas, las compró al contado. Hay una disminución de nuestro activo, dinero. Del mismo modo, al vender un producto se debe registrar simultáneamente la salida de ese producto como una disminución de un activo, porque es un producto, y el ingreso de dinero recibido, o sea, un aumento de nuestro activo dinero. Es un principio muy importante, ¿ya? Yo diría que de los más importantes de los que estoy mencionando acá, de estos cuatro. El principio del devengado, también hay que tenerlo presente. Devengar corresponde al acto de registrar los ingresos o egresos en el momento en que nacen como derechos u obligaciones. Los registros contables deben considerar todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido no percibidos, ¿ya?, o pagados, con el objeto de que los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. En consecuencia, los sistemas contables se llevan sobre la base devengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explotación deben ser registrados en el instante mismo en el que surge el derecho de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o egresos se hacen efectivos, es decir, no cuando el ingreso efectivamente es percibido, ni cuando el gasto efectivamente es pagado, ¿ya? Los ingresos entonces deben ser reconocidos cuando se efectúa la transacción que dio derecho a él, sin tomar en cuenta el momento en que se reciba la retribución del dinero. Los gastos, a su vez, deben ser reconocidos cuando se incurren en él y no en el momento de su pago. Ejemplo, una venta que se realiza en octubre del 2017 se va a contabilizar en dicho año con independencia de que el cliente pueda pagar al año siguiente, ¿ya? Porque vamos a tener en ese caso un derecho contra ese cliente, que también va a ser un activo, y para él va a ser su pasivo, una obligación. Entonces, para ir terminando esta cápsula introductoria y más o menos ir ya relacionándolos con lo que viene, que es la ecuación de inventario, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos básicos, ¿ya? Hay que pensar que esto es una radiografía desde el punto de vista económico-financiero de una persona jurídica, de una empresa.
Entonces lo que nos interesa para estos efectos es el concepto de patrimonio, que involucra un juego simultáneo de bienes, derechos y obligaciones. ¿Ya? Los bienes, por ejemplo, son los edificios, los camiones, el dinero en caja, que tiene, ¿cierto?, una empresa. ¿Ya? Eh, los derechos, aquí estamos hablando también de intangibles. O sea, ambos se van a referir a lo que vamos a llamar posteriormente activo. Van a ser bienes, ¿cierto?, o sea, tangibles, como intangibles, derechos sobre terceros que una empresa posee. ¿Ya? Esto es lo positivo que nosotros tenemos, es algo que tenemos sobre alguien. ¿Ya? Derechos pueden ser factura de los clientes, un cliente me queda debiendo a mí, ¿ya? Yo le vendí determinada mercadería, no me pagó, o me pagó a crédito, yo voy a tener un derecho contra él. Dinero en el banco, yo deposito dinero en el banco, voy a tener mi activo, pero no lo voy a tener yo. Mi activo aquí lo representa el derecho que tengo a que el banco me entregue ese dinero. Y a su vez, este activo mío es un pasivo por la partida doble para el banco, porque el banco va a tener la obligación de entregarme esos fondos. ¿Ya? Y obligaciones. Cuando hablamos, ¿cierto?, de pasivo, nos estamos refiriendo a obligaciones, ¿ya?, que tiene la empresa con terceros, ¿ya?, con terceros totalmente ajenos o con los mismos dueños de la empresa. La factura de los proveedores, yo compro mi mercancía a mis proveedores, y si a ellos, ¿cierto?, yo no les pago, ¿cierto?, sino que les quedo debiendo porque compro a crédito, yo voy a tener un pasivo, una obligación, y ellos van a tener un activo contra mí. El préstamo de un banco, muy común, pide un crédito hoy día a la empresa, el, el crédito COVID, ¿cierto? Entonces yo voy a tener como empresa un pasivo porque tengo una obligación para con un tercero ajeno, el banco, que voy a tener que pagarle en un momento, y el banco contra mí tiene un activo. ¿Se fijan? Son dos caras de la misma moneda por el principio de la partida doble. Dinero que los socios aportaron a la empresa en su constitución. Y esto, fíjense ustedes, el mismo préstamo del banco no solamente va a reflejar un, un aumento de mis pasivos por este principio de la partida doble, de mis obligaciones, sino también un aumento de mis activos. Porque a la vez que yo debo, ¿cierto?, un determinado dinero, asumo una obligación por 1.000.000 de pesos, supongamos, se debe registrar, en virtud de este principio, que ese dinero aumenta mis activos, los aumenta en 1.000.000. Entra 1.000.000 a la caja, ¿ya? Entra 1.000.000, ¿cierto?, dinero efectivo a la caja. Dinero que los socios aportaron a la empresa en su constitución también va a ser una obligación, porque la empresa en algún momento va a tener que ir pagándolo, ¿ya? Ese, ¿cierto?, es el neto, es el capital. Entonces, vamos a distinguir un activo, que son bienes y derechos, donde se aplican los fondos, donde se aplica el dinero que obtiene la empresa, es todo lo que tengo. Esto es lo mejor que tiene una persona, su activo. Ustedes tienen que pensar cuáles son mis activos, mi computador, ¿cierto?, mi vehículo, mi casa, determinados bienes que tenga usted, es lo que usted tiene, o derechos sobre otros que tiene. Lo peor, ¿cierto?, si se aplica mal, porque también se pueden aplicar bien a veces las deudas, cuando son préstamos para una inversión, es el pasivo. ¿De dónde obtengo estos fondos? Es lo que yo debo pagar, ¿ya? Y el neto, ¿cierto? Aquí estamos hablando del capital que tienen los socios en contra de la empresa. Ejemplo, empresa adquiere un camión por un valor de 20.000. Camión es un bien, es un activo. Los 20.000, ¿cierto?, lo que pagó la empresa. Puede ser una disminución de activos si sale del mismo banco, ¿cierto? Sale del mismo banco, o podría ser también una disminución del activo que tiene la empresa en el caso de que lo pague al contado, implicaría una disminución de su efectivo, su cuenta caja. O puede ser un aumento de pasivo, porque asumió una obligación para con el banco, ¿ya? Si lo dejamos al debe. En la próxima cápsula vamos a ver esto, que se denomina la ecuación de inventario, para ir entendiendo esta materia hasta llegar al tema de los registros contables, la unidad básica, que son las cuentas. Que estén muy bien y nos vemos.